Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio en el programa Cultivando Ideas, donde tus ideas crecen. Buenos días, maestra, buenos días. Buenos días, Magda. Buenos días, Emilio. Bueno, pues estamos aquí ya iniciando el programa y pues vamos a tener algunas efemérides, vamos a estar hablando de Agustín Lara, de la feria, ¿verdad? De la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Así es. Bueno, pues voy a iniciar con las efemérides. El día 3 de noviembre de 1901 nace en París, Francia, el historiador André Marlux. El 4 de noviembre de 1899 nace en Villahermosa, Tabasco, Carlos Pellicer, poeta de la vanguardia mexicana. Falleció a los 80 años de edad en la Ciudad de México. Entre sus obras están Colores en el mar y otros poemas y Piedras de sacrificio, entre otras. Y bueno, tengo aquí un fragmento, dos fragmentos les voy a leer de sus poemas, que se llama Hexágonos, Fragmentos, y es de su poemario de 1941. Y dice: tengo la juventud, la vida, inmortal de la vida. Junta, amiga mía, tu copa de oro a mi copa de plata. Venza y ría la juventud, suba los tonos a la dulzura de la dulce lira. Es un fragmento. Y el otro es la poesía. Está toda ella en las manos de Einstein, pero aún puedo rezar el Ave María. Reclinado en el pecho de mi madre, aún puedo divertirme con el gato y la música. Sé que puede pasar la tarde. Ya, sí, son dos de sus poemas. Y bueno, estaba viendo este lo encontré en un libro de divulgación de difusión de cultura, de la Coordinación de Difusión Cultural de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y bueno, trae ahí muchos de sus poemas y están bueno, me parecen interesantes. Muy interesantes. Y de fácil lectura. Fácil lectura se me hicieron algunos que leí. Y bueno, lo pueden encontrar en la página de la UNAM. Y bueno, nada más lo buscan y ahí está. Sí, en literatura. Al alcance de todos, ¿no? Sí. Para que nos empapemos un poquito de su obra. Pues fue uno de los grandes poetas del grupo Los Contemporáneos, ¿cómo le llaman? Sí, Los Contemporáneos. Sí, pues era un equipo que quiso normar la escritura de aquel entonces, darle un motivo a nuestra literatura mexicana y pues creo que sí lo lograron. Cada uno con su estilo. Sí. Y él, Carlos Pellicer, es muy cercano a la naturaleza. Él, en la esencia de sus poemas, algunos, es sobre esa armonía, esa energía que todo lo ser viviente, los seres humanos, la naturaleza, deben de estar en esa constante unidad. Y hay muchos poemas que menciona esa idea. Un adorador de la cultura maya. Sí, también. Promotor cultural del estado de Tabasco. Exactamente. Sí. Bueno, otra de las efemérides es el 4 de noviembre de 1909. Nace Ciro Alegría, escritor peruano. Y fue encarcelado en 1931 por sus ideas políticas. Y después fue exiliado en Chile y los Estados Unidos durante varios años. Entre sus obras destaca El mundo es ancho y ajeno. Falleció en Lima en 1967. Y el 6 de noviembre de 1970 muere el compositor Agustín Lara, autor, entre muchas otras, de Solamente una vez y María Bonita. Y pues vamos a iniciar a hablar de Agustín Lara un poquito. Lara. Sí. Pues yo considero que la obra extensa de Agustín Lara se abrevó, se inspiró, leyó, fue un gran lector. No obstante de no tener una educación formal, no estudió en una escuela, en ninguna preparatoria o universidad, aprendió de la vida. Él nació, según sus biógrafos, en 1897 y dicen que nació en Tlacotalpan, Veracruz. Sin embargo, hay varias biografías que lo ubican que nació en la Ciudad de México. Exacto. Nació en la Ciudad de México, nada más que conforme va pasando el tiempo fue adquiriendo fama y reconocimiento por su obra musical
y de composición, pues él fue creando su leyenda. Yo quiero decir que el pensamiento poético de Agustín Lara invadió el pensamiento, la educación sentimental de varias generaciones, con sus canciones. Fue en varias generaciones, como dices, de que estuvieron de moda su música, sus canciones, pues destacó bastante. Y no declinó, se mantuvo. Llegaron los medios de difusión y lo aprovecharon, o él los aprovechó. y pues ahí tenemos los eventos que realizó en la televisión, en el cine, y las giras artísticas que hizo al extranjero, y es todo un dechado de virtudes, el Flaco de Oro, ¿no? El llamado Flaco de Oro. Sí, él abrevó en la poesía romántica, en la poesía romántica y modernista, con Manuel Acuña, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, Salvador Díaz Mirón. Entonces él, como se autodenominó poeta popular, poeta musical, y él tuvo esa facilidad de aprender a tocar el piano, a componer canciones, melodías, pero en sus lecturas de juventud estuvo inmerso en esas lecturas de estos poetas. Entonces él no fue una copia, y no tampoco fue un imitador, sino que se inspiró para crear toda una atmósfera con diferentes temáticas que fueron abonando en una sociedad carente de poesía, ¿sí? Y además estamos hablando de una sociedad poco lectora. Estamos hablando de los años 20, 30, 40, donde fue su auge musical y de producción de canciones. Entonces él trasladó la poesía a lo popular. Y entonces la gente, las personas de la calle, pues tarareaban sus canciones, sus letras, y eran una poesía. Entonces las personas estaban acercándose a la poesía sin saberlo. Sin saberlo. A través de las canciones. A través de las canciones de Agustín Lara. Entonces fue permeando, fue creando toda una cultura popular, una aceptación, y vamos a ver cómo las temáticas que fue abordando en sus canciones Agustín Lara fueron incluso censuradas. Vamos a decir por qué, que el objeto o los sujetos de sus poemas, de sus canciones, fueron de diferentes situaciones sociales. Pues vamos a decir. Lo colocan en ese término que llaman erótico. Sí. Su composición era sensual, le cantaba al amor, pero se escandalizaron porque en esa época la sociedad era un cuanto conservadora, ¿no? Mojigata, podemos decirlo, porque se espantaban de que alguien saliera a la playa incluso con los trajes larguísimos, amplísimos, y porque se les veía el tobillo ya estaban gritando que ¡ahí viene el tiburón! No. La censura, ¿no? Siempre existió la censura. Siempre es. La censura oficial y la censura social. Pues en el cancionero popular mexicano, dicen que, bueno, incluyeron una serie de canciones y las clasificaron como género canción romántica urbana. Pues una que otra también la tiene campirana. Yo me acuerdo de una que cantó con Pedro Vargas, su compadre, y por cierto me gustó mucho porque se acoplaron bien. Agustín no era de los que cantaban, sino que hacía el propósito de cantar, y gustaba incluso su forma de decirlas, ¿no? Decir las sí. Canciones. ¿Por qué? Porque tenía fondo. La canción que él cantaba tenía un fondo. Tenía una historia. Sí, una historia. Tenía valor. Entonces, pues yo anduve buscando por qué de qué género caen todas estas canciones. No, pues yo lo estoy clasificando y resulta que
todas son de ese tipo, romántica, urbana. Yo nada más encontré un bolero, un vals, un paso doble, y en su biografía sí lo dicen. Tangos también. Tangos también. Pues para... Por ejemplo, Farolito, pues un tango. El Arráncame la vida está dentro del género de tango, esa canción. ¿A ti cuál te gusta de esta gran producción? ¿Qué canciones te vienen a la mente, Magda? Pues esa de Farolito, bueno, de hecho, Agustín Lara, a mi parecer, sigue vigente sus canciones. Ahora con los cantantes de esta época retomaron, hay un disco, por decir, de Natalia Lafourcade, tomó todas las canciones, muchas de las canciones de Agustín Lara y las cantó. Entonces, como a la juventud, yo sí lo conozco a Agustín Lara porque veía sus películas, ¿no? Cuando las ponía y me gustaban, o sea, finalmente igual y no era la trama para que yo las viera, no sé, pero no se me hacían pues nada censurables, ¿no? O sea, bueno, yo así es como lo conozco, lo recuerdo siempre en su piano, ahí cantando muy triste, o sea, son canciones así, pero me gustan varias, no recuerdo bien sus nombres, pero esa de Farolito sí me Farolito, que alumbras aquella calle desierta. Creó una María Bonita. Creó una moda en París. Solamente una vez. No, cuando se fue a Europa, esa canción creó una imagen allá en París. Sí. Noche de ronda, esa me gusta mucho. Ya Noche de ronda. Me gusta mucho esa la escuché con un trío. También que me heredó el gusto, ¿no? De un trío con Eddie Gourmet. El trío Los Panchos, ¿no? Sí. La ponía en mi casetito y me gustaba mucho esa canción. Noche pues de ronda. ahí está ¿por qué gusta? ¿Por qué es todavía vigente muchas de las composiciones de Agustín Lara? Porque tiene no únicamente la poesía, sino que está hablando de las emociones, de los sentimientos propios de cada ser humano. Si vemos los títulos de las canciones de Agustín Lara, todas se acomodan a un momento específico emocional de cada persona, ¿no? Por ejemplo, Arráncame la vida, pues cuando rompes, ¿no? Te abandona el ser amado. O, por ejemplo, cuando estás contento, feliz, estás iniciando un romance, pues ahí vas a encontrar una canción, un título, ¿no? Por ejemplo, alegre, por ejemplo, La Cumbancha, Oye la marimba, Palmera, en fin, cada una de estas composiciones estaba cubriendo esas necesidades emocionales de las personas. Amor de mis amores, ¿no? Amor de mis amores es una exaltación, ¿no? Al ser querido, amado, de que lo tienes como algo venerado. Y bueno, a lo mejor caemos en lo cursi, ¿no? Dice, ¿quién no es cursi cuando está enamorado? No, pues yo creo que todas las personas. Sí, no, yo creo que pues cuando es de lo mejor. Cuando se fue a la radio a hacer su programa Azul, algo así. Sí, La Hora Azul. La Hora Azul. La Hora Azul. Allí reunía a cantantes de aquellas épocas. Pues la forma que tenían de cantarlas esas personas, principalmente las mujeres, se oían de extraño. Yo estaba escuincle, ¿no? Bueno, no solo escuincle, ¿no? Pero se oían extrañas. Yo las oía extrañas. Le gustaba mucho a mi papá ese tipo de canciones y por eso yo me aficioné a escucharlas. De generación en generación. El gusto musical se hereda por el contexto en que lo escuchas, ¿no? Y te parece agradable. Y te lo apropias, ¿no? Lo haces tuyo, esas melodías. Así es. Oración Caribe. Ay, esa canción está para llorar, ¿no? Pues el éxito era también las intérpretes, o los intérpretes, ¿no? En este caso, la mancuerna que se dio con Toña la Negra, con varias melodías, por ejemplo, Veracruz, La Cumbancha, todas esas interpretaciones que hizo esta mujer de Veracruz, esta excelente señora con una voz inconfundible de sentimiento, pues crearon
el éxito, forjaron un éxito en los escuchas, porque acuérdense que todo se transmitía, todo se daba a conocer a través de la radio. Del radio. Y nada más y nada menos que en la hora azul fue en la emisora esta, ¿cómo se llama? XCW. Ahí se iniciaron cantantes de la talla de Pedro Vargas, Doña la Negra, Lupita Palomera, Fernando Fernández, muchas voces que fueron cimentando la cultura musical de la bohemia, del bolero, en los años 20, 30 y 40, y que en los 50 pues ya fue decayendo, ¿no? Con la presencia de los boleros, de los tríos. Los tríos también fue una época muy bonita, ¿no? Creo que termina en los 60. Esta producción poética, bolerista, que nace en los años 20, los años 30, no únicamente con Agustín Lara, sino con varios compositores, incluso con compositoras como la compositora de Bésame Mucho, Consuelo Velázquez, que bueno, que es más joven que obviamente que Agustín, pero toda esa gama de poetas, de escritores que utilizando la metáfora, utilizando las comparaciones, utilizando toda esa estructura poética, pues van a trasladar en sus canciones sentimientos muy muy propios de cada ser humano, ¿no? Pues cómo empieza su canción, mujer divina. Exactamente, está muy bonita. Y esas son canciones de las que retoman ahorita, bueno, esta muchacha Natalia Lafourcade es la que pues las trae, las revive. Y bueno, pues si nos vamos a ya investigar y ver todo lo que trae, ¿no? Así como ahorita que estamos pues ya se sabe el contexto, ¿no? Ahorita se cantan, gustan, pero pues todo el contexto donde se crearon pues es lo bonito, ¿no? Creo que y rescatable y que perdure, ojalá que siempre perdure esta música bonita. Palabras de mujer. Palabras de mujer. Que yo escuché. Ahí empieza así. Pero ¿por qué fue censurado? ¿Por qué fue censurado? Porque cantaba temas de mujeres de la calle, como le decían antes, ¿no? Y pintaba esa forma de vivir de las personas que pues por desgracia no tienen otro modo vivendi para alimentar a la familia. Y entonces él toma el tema, o si valga la redundancia, toma el tema, ¿no? y la recrea. Incluso varias de sus canciones o los temas de sus canciones se volvieron películas. Arrabalera. Sí. También. Pues fue censurado porque el sujeto de su inspiración eran las mujeres, las prostitutas, las prostitutas que las sumerge en un ambiente romántico donde ellas son víctimas, donde ellas no les queda otra disyuntiva que dedicarse a la prostitución, pero que sin perder su virginidad, que venden caro su amor, que son aventureras, que son pecadoras, que son diosas de la noche, que aunque anden en el fango, su manto nunca se va a ensuciar. Entonces todas estas metáforas gustaron a las personas. Sí, habla de lo voluntuoso. Nos recuerda mucho a una escena de la película Santa, que esa película Santa él musicalizó. Él la musicalizó e hizo la versión sonora de la película, que fue una de las primeras películas sonoras. Sí, exactamente. Santa.
y está basada en una novela muy famosa de la época de Porfirio Díaz, de Federico Gamboa, con el mismo título, Santa. Entonces esa escena, ¿quién es Santa? Es una joven provinciana que se enamora de un joven de la ciudad, la engaña, abusa de su ignorancia, tiene una relación sexual, ella cree que se va a casar con ella y la abandona. Cuando sus padres se dan cuenta de que su hija ya perdió la virginidad, pues en lugar de comprenderla, la rechazan y la obligan a huir y salir de su pueblo e irse a la Ciudad de México. Entonces ahí en la Ciudad de México no conoce a nadie y va a tocar a las puertas de un prostíbulo. Y ahí Santa hace su vida como prostituta y se vuelve famosa en ese prostíbulo. Incluso Agustín Lara cantó la canción Santa. Sí, él la compuso. Santa, Santa mía. Y no les canto más porque ya se me olvidaron. No, pero ahí tengo el diccionario. Sí, cantamos a capela aquí. Sí, pero fíjate que él interpretó y el personaje ciego de Hipólito, que es de la novela y que se hizo la adaptación, el argumento cinematográfico de la película, él retoma ese personaje del pianista, Hipólito, que se enamora de Santa. La escucha sus pesares, la aconseja, pero es un amor platónico de Hipólito, este personaje ciego, y así fue la vida al inicio de Agustín Lara, de ser un joven que trabajaba en varios prostíbulos, ¿sí? Tenía esa facilidad de componer. Fíjense que dicen que sí, yo creo que él no fue autodidacta, pero sí estudió composición y piano en un instituto Fournier. Incluso algunos de sus amigos comentaron que era muy dedicado, tenía esa facilidad, tenía, como dicen en el público, ángel, y tenía oído, ¿no? Tenía ese don musical, oído musical. Si me permiten, les leo una composición que le hice al Flaco de Oro. Inspirado. Emilio siempre se inspira, y cómo no se va a inspirar para componerle un pequeño poema a un gran compositor, Agustín Lara. Así la titulé, Agustín Lara. Hoy venimos a cantar en letras de Agustín Lara lo que en otrora nos cantara para poderlo recordar. El grande Flaco de Oro que cantó a María Bonita, con su voz no fue un chorro, mas sí canción exquisita. Agustín de Tlacotlalpan le cantó a Veracruz aquella su oración caribe y a Granada con beatitud. El más grande de los románticos también cantó sus boleros, tangos, pasos dobles. Agustín fue de los primeros, por eso se le recuerda a sus 40 y tantos años de su muerte, y por su pasión al canto, que no nos es tan extraño. No, sigue vigente. Sí, sigue vigente. Bueno, les voy a leer otras efemérides. Me quedé en el 6 de noviembre. También muere el cantante de ranchero Miguel Aceves Mejía. Coincide con la muerte de Agustín Lara. Y él nació el 13 de noviembre de 1915 en la Ciudad de México y muere en el 2006. Fue un cantante y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano, autor de varios temas vernáculos rancheros, y se le conoció como el rey del falsete o el falsete de oro. El falsete de oro. 7 de noviembre de 1981 se realiza la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que ahorita igual les vamos a platicar un poquito de esta feria. El 7 de noviembre de 1867 nace en Polonia la científica Marie Curie, premio Nobel de Química, pero bueno, también recibió 2 premios, uno compartido con su esposo y el otro de física también. Descubrió los elementos, el radio y el polonio. También desarrolló la teoría de la radioactividad.
Estudió la aplicación de los rayos X en la medicina, lo que hasta ahorita pues es lo que se usa. Es lo que se usa para las fracturas, para todo, bueno, para muchas cosas en la medicina, pero lo dedicó principalmente en los hospitales de la Primera Guerra Mundial. Y como ya dije, fue la primera mujer en obtener el premio Nobel y también es la primera persona que tiene 2 premios Nobel. Y bueno, el 9 de noviembre de 1942 se crea por ley el Premio Nacional de Literatura, que se confería a los escritores por una vida entera entregada al ejercicio de las letras. El primero en recibirlo fue Augusto Dalmar en ese mismo año. Entre sus libros más importantes destaca La lámpara y el molino y Juan Lucero. Bueno, pues ya les seguiré comentando otras efemérides. Bueno, pues que entró al colegio militar y pues descubrió que no era lo que a él le gustaba y se salió, y fue cuando se fue a estudiar piano, lo que decías tú, sí. Se fue a una academia y pues ahí empezó a hacer sus primeras incursiones en la música. La Hora Azul, Toña la Negra, ay, nomás entre renglones todo sale. Jorge Negrete, Pedro Infante. Están hablando de la época en que él estuvo vigente y famoso ya, porque su esposa se codió con todos estos personajes que acabo de nombrar en las grandes películas del cine mexicano. Su señora no le ayudaba mucho en esa cuestión, pero él estuvo contento con ella porque tener a María era tener un nuevo trofeo, un trofeo más de los triunfos que puede tener un escritor, un compositor, pues una persona que ama lo que hace, ¿no? Sí, pues él aprovechó todos los cambios melódicos, toda la moda musical. Él fue dándose cuenta de que los gustos musicales de las personas, de la gente, del pueblo, iban cambiando. Entonces él iba creando diferentes melodías, diferentes temáticas que tuvieron mucho éxito. Sus composiciones cobraban forma, cobraban cuerpo a través de la voz de sus intérpretes, y gracias a ellos también tuvo ese eco popular, ese gusto, porque también la voz es muy importante, ¿no? Por ejemplo, está la composición, está la letra de la canción, pero necesita un intérprete, y esa interpretación, como por ejemplo María Luisa Landín, las hermanas Landín, Toña la Negra, Ana María Vázquez, Juan Arbizu, que también le decían la voz de seda, el propio Pedro Vargas, ¿no? El que le decían el samurái de la canción. En fin, todos estos voces que tenían contacto directo a través de la radio, y era una difusión amplia, porque antes de la televisión era la radio. Entonces la radio, tener radio en casa, tener radio en cerca y escuchar las voces de esos intérpretes, soñar, recrearse con esas melodías, y después descubrir que quién era el autor, Agustín Lara, pues cobró gran fama. También la relación en el medio ambiente artístico que tuvo Agustín Lara, por ejemplo, en el cine, como tú bien lo señalas, Emilio, no únicamente como actor, también participó como actor, compositor musical, no únicamente de Santa, sino de México Lindo, Granada, por ejemplo, que fue una canción que se cantó. Carne de Cabaret, esas canciones. Virgen de Medianoche. Curiosamente, en las películas del cine de oro mexicano, el título de la película
Se hacía, la letra de la canción de Perdida o Aventurera, que era la letra de la canción de volvía la trama, era la trama, era porque son mundos, porque son mundos micromundos, son mundos de experiencias muy personales, ¿no? El amor perdido, el amor dolido, la búsqueda de la felicidad, pero esa felicidad no es siempre esplendorosa, sino que hay que sufrir, ¿no? El amado, la amada tiene que sufrir el desdén, el rechazo, ¿sí? Siempre va a estar amando. Por ejemplo, vende caro tu amor, aventurera. Esta voz del amado pues está viendo que la otra no le hace caso y que él muere de amor, y siempre él es consciente de que nunca va a tener la cantidad de riquezas para ofrecerle y poder tener un beso mínimamente de la amada. Entonces esto permeó mucho en el pueblo, porque el amor siempre es así como dolorido, ¿no? Sufrido, un poco masoquista, ¿no? Y fue también pues muy agradable. Y después cuando se fue esas historias, microhistorias de sus canciones fueron interpretadas en el cine con grandes figuras, ¿no? Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Fernando Fernández, esta gran actriz Marga López, Ninón Sevilla. Entonces ver al personaje de la canción en Perdida o en Aventurera representada ya con cuerpo y voz, con Marga López o Ninón Sevilla, y no te quedabas impactado, ¿no? Entonces eso fue muy importante, y eso lo utilizó muy bien Agustín Lara, todos esos medios, el cine, primero la radio, después el cine, después las revistas, teatro de revista también. Sí. Pues no se dejaba vencer el flaquito, porque decía: vendes caro tu amor, aventurera. Y dice: pues esperaré a que te pongas más barata, ¿no? Estaba esperando la oferta. No, pero nunca bajó. Nunca bajó. También, ¿qué nos puedes decir de su matrimonio con María Félix? Ay, pues muy poquito, no estudié. Pues se casaron, el matrimonio tuvo lugar en el 45. Y ella era muy joven, obviamente, ¿no? Hasta le dice: ay, yo desde que era chiquita lo admiraba. Así le dijo. O sea, no estás tan joven, ¿eh? No estás tan joven, ¿no? Pues realmente no estaba joven. Pero fue un matrimonio que duró alrededor de 2 años, y que esto a ambos, tanto a María Félix como ya estaba consolidada en el ámbito cinematográfico, también ya estaba consolidado Agustín Lara como compositor, y no como actor, sino como actor, pero no un excelente actor, pero aparecía con papeles importantes en la trama de las películas. Esta unión los levantó bastante, o sea, los siguieron por todos lados, ¿no? Eran una pareja muy famosa en ese entonces, en los 40s, en México y en el extranjero. La belleza de María Félix, el talento de Agustín Lara, pues lo seguían por todos lados. Pues esa relación que tuvieron, yo la comparo con los diálogos que salieron en alguna película, incluso en la de Pedro Infante, sí, cuando empezaba a narrar su vida en el pueblo allá en Guamuchil, pues que no era rico, no era humilde. Entonces, cuando lo toman para una película, que esa es la trama de la película, lo mandan llamar porque empieza a cantar y pues no puede hacer el papel, es muy tímido. Entonces dice: pues vamos a hacer esto, dice el director, ¿no? Vamos a inventar un romance para que el tema de la película atraiga a la gente, para que tengan interés. Y ahí me imagino que Agustín Lara y la María, perdón por María por la María, ¿no? Sí, la gran María Félix.
María Félix posiblemente y él hicieron un convenio. Bueno, tú eres famoso y yo voy para arriba, ¿no? Pues ayúdame a echarle el brinco y pues a ver qué pasa. Entonces a mí se me ocurre, porque 2 años, pues para el flaco pues ya era suficiente, ¿no? Pero para ella no. Ella andaba buscando otros amores, incluso en ese lapso se ligó a muchos romances. Ujú. Que no creo que hayan sido fingidos de película, ¿no? Pero ella tenía que mostrar y sabía ganarse el aprecio de las personas y pues era muy, muy hábil para hablar y ese dominio que tenía. Si fue ficticio para representar sus papeles, bueno, pues los hacía muy bien, ¿no? Pues era Pero actriz. era su forma de ser un tanto natural, según dicen sus biógrafos, que era muy recia, muy, muy capaz de decir las cosas como se pinta, ¿no? Y vaya que las decían. Cuando llegaba a venir del extranjero a México y veías el Zócalo todo destrozado, les mentaba por los nombres a los funcionarios que no hicieran eso, ¿no? Ujú. Sí, sí. No tenía pelos en la lengua para decirles que eran unos berracos. Sí, pues ese matrimonio fue un acuerdo, duró 2 años, fue una amistad. Bueno, no creo que se hayan casado enamorados, pero fue como un acuerdo. Estuvieron una temporada muy bien, pero después dicen que tuvieron constantes pleitos, diferentes celos, porque tanto ella como él pues tenían algunos romances fuera del ámbito del matrimonio, y pues la inmortalizó su belleza en el momento, me imagino, más esplendoroso de su relación, aunque corta, fue muy, muy, muy intensa. Cuando compuso sus viajes a Acapulco, que Acapulco era una de las playas de moda. Sí. Era Acapulco, instalarse en un hotel, estar en las playas, pues no, el pueblo no tenía acceso. Entonces era así como el sueño de ir a vacacionar en Acapulco, ¿no? Entonces cuando compone con una sencillez muy, 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 muy común, pero no deja de tener su encanto, la canción María Bonita, que va describiendo y cómo le va diciendo de que toma las conchitas en sus manos. Entonces está reflejando ahí un sentimiento muy, muy, muy profundo, muy cariñoso, pero también está reflejando que cuando una persona está enamorada, pues exaltas, veneras, engrandeces al ser amado, ¿no? Entonces, bueno, pues la relación terminó, pero fue importante en la carrera tanto de María Félix como de Agustín Lara. Y bueno, pues continuaron sus vidas, ¿no? Su vida amorosa, su vida profesional. Y Agustín Lara dice que tuvo como alrededor de 7 esposas. Creo que la última, su viuda, fue una mujer muy joven, muy bella, que pues muy, muy, muy joven. A lo mejor hicieron un pacto, ¿no? Porque María Félix no se quedó corta, se le cuentan más de 5 maridos. ¿Sí? Sí, sí. Y como son personajes de la farándula, son personas importantes, pues todas las miradas de los medios, de la gente, pues empiezan a crear, ¿no? A crear muchas pues supuestos, mentiras, y se forma la leyenda, ¿no? Como dice Emilio, María Félix decían que era con el personaje de la doña se creó todo un personaje que todos pensaban que era así, como la doña. En la película que interpretó, basada en la novela, ¿cómo se llama esta novela de este escritor? ¿De Betraven? No, ¿Ah, no? de la doña. La doña. La doña. Ay, yo no sé. Ay, ahorita se me fue el nombre del autor. ¿Del hombre telenovela? No. Es un autor extranjero. Ahora nos acordamos del nombre del autor, no de la doña, sino de la película, que no se llama La Doña. Sí. ¿Cómo se llama la película? Pues era guatemalteco, ¿no? No, venezolano.
Eso, ¿no? Bueno, ahorita nos acordamos porque como que tenemos un lapsus, ¿no? Un lapsus. Bueno, mientras yo les voy a leer otras efemérides. El 9 de noviembre de 1957 fallece en la Ciudad de México el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de Cielito Lindo. Se cumplen ya 60 años de su fallecimiento. Y bueno, alrededor de esta canción que es pues, muy famosa y luego dicen que ya es el himno de los mexicanos también, cuentan que la creó porque en sus ratos libres él se iba a caminar, entonces por la sierra. Entonces ahí conoció a Catalina Martínez, que después tuvo un noviazgo muy largo y pues terminó en matrimonio. Y fue de ahí que se inspiró para esta canción de Cielito Lindo. Esta fue ejecutada por primera vez el 10 de mayo de 1882, cuando este autor Quirino tenía 20 años. Y fue grabada en 1918, igual por primera vez. Y bueno, ya después fue interpretada por muchos intérpretes, sí. Entre ellos Lola Beltrán, que en un concierto en Palacio de Bellas Artes, muy grande, muy recordado por esa canción. El 10 de noviembre de 1901 nace en Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, que es poeta y autor de Muerte sin fin, entre otros. Y el 11 de noviembre de 1929 nace en Ciudad de México el escritor Carlos Fuentes Macías, uno de los escritores mexicanos más conocidos a finales del siglo XX por sus novelas, ensayos y en el que destacan La muerte de Artemio Cruz. Sí, también. Los gallegos, ¿no? Sí, es Doña Bárbara. Doña Bárbara, que es una novela del autor Rómulo Gallegos. Y que, bueno, pues ella caracterizó este personaje que le llaman la Doña, la mujer que era dueña de tierras y vidas. Entonces, que eran un personaje muy, muy, muy fuerte, muy independiente. Ella lo interpreta de manera maravillosa. Y bueno, pues de esa interpretación, pues ya se creó todo un mito de que ella era así, ¿no? Era la mujer come hombres, era la devoradora de hombres, Doña Diabla. Entonces, todos estos personajes que fue interpretando, la mujer fatal, ¿no? La mujer fatal, que nada que ver con los papeles de otras actrices del momento, como esta Dolores del Río, Elsa Aguirre. Ella fue el prototipo de la mujer fatal en el cine mexicano, María Félix. Y bueno, pues esta gran personalidad que se fue creando en el ambiente artístico y el talento de El Flaco de Oro de Agustín Lara, pues fue una mancuerna muy, muy, muy atractiva para los medios, para que ellos tuvieran mucha fama. Y bueno, pues ellos crearon toda una época, ¿no? Un escenario de cultura, también hay que decirlo. Fíjense que en esa época, en los 40, 50, la gente salía a los bares, para escuchar música, para bailar, para convivir. Era una efervescencia de la vida de noche. Entonces había centros nocturnos, cabarets, de todo tipo, ¿no? Desde los más baratitos, los más económicos, hasta los de postín. Entonces, cuando iban ellos a las grandes personalidades, intelectuales, artistas, pintores, se codeó con Frida Kahlo, por ejemplo, María Félix era muy amiga de Frida Kahlo, de Diego Rivera. Diego Rivera también le hizo un cuadro, un retrato. Curiosamente nunca le hizo nada, no hay retratos o que se mencione que pintores de la época famosos hayan hecho algún cuadro de María. No, de Agustín Lara. A lo mejor no quería porque pues realmente físicamente no era agraciado, ¿no? Y más con esa cicatriz, ¿no? Que también tiene una historia, esa cicatriz, ¿no? Que a ver, cuéntanos esa historia, ¿no? Que por qué tuvo esa rajada, ¿no? Muy pues profunda. Según dicen que tuvo una desavenencia con una de las mujeres que frecuentaban el antro y ella se quiso creer que era la única que veía a Agustín.
Y pues como tenía relaciones con toda la gente del antro, pues era fácil que se quedaran platicando con el flaco, ¿no? Y llegó un momento en que a la chica esta no le pareció y Por celos. rompió una botella y lo agredió y le rompió la mejilla izquierda. O sea que no le fue muy bien al pobre, pero el que anda entre la miel algo se le pega. Sí. Y él tenía mucha facilidad de palabra. Él, en todas las entrevistas que le daban, que le hacían, pues él contaba varias versiones de su vida, ¿no? Entonces, pues por eso se fue creando la leyenda, ¿no? Pero él decía que era de Tlacotalpa. Bueno, también tuvo mucho dinero. Quiero decirles que él siempre sus trajes eran hechos a la medida, con las mejores telas. Entonces, pues vamos, él decía que tenía muchos autos, que él tenía tantos autos o tuvo tantos autos que podía en fila desde Indios Verdes hasta el Zócalo, de la cantidad de autos. Es decir, que había regalado, bueno, en alguna de sus declaraciones, con Paco Malgesto, con varios periodistas de ese entonces, él decía que él había regalado tantos rubíes, tantas joyas, tantos zafiros, esmeraldas, que podían aparecer en un museo. Entonces era algo exagerado, ¿no? Algo exagerado porque sí tenía bastante pues dinero, porque la fama, el trabajo constante en la radio, las giras, porque él fue uno de los promotores de giras artísticas en toda la República, y llevaba a cantantes, a cómicos, las famosas caravanas. Sí, hacían sus recorridos en toda la República y salían al extranjero. Sí. Muchas de sus canciones han sido traducidas a varios idiomas, cantadas en Europa, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Conocen las canciones, no únicamente pensaban el cine mexicano llegó hasta los rincones más lejanos de los países de Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, todos estos países, en Colombia, veían las películas, porque el cine mexicano, en el Cine de Oro, exportaba esas películas y llegaban a los cines locales de allá y conocían al mexicano, pensaban que el mexicano, incluso hasta una vez lo comentó Tania Libertad en una entrevista, que era niña y escuchaba los boleros y eso le encantó. Ella escuchaba a los 6 años los boleros y fue una magia, y empezó a cantar con su extraordinaria voz. Y ella veía las películas mexicanas, se sabía las canciones y pensaban que el mexicano era el charro, como lo representaba Jorge Negrete, ¿no? Entonces vemos cómo tuvo un gran poderío económico de la industria del cine mexicano en esa época, que cubrió más que el cine norteamericano. El cine mexicano llegó a estas latitudes. Tuvo bastante auge, ¿no? El cine mexicano destacó a partir de los años 40, ¿no? Cuando la guerra, que se enfrascaron en la guerra todos los países. Sí. Y Estados Unidos. Ya no pudieron seguir produciendo películas en Europa, ni Estados Unidos estaba para hacer películas. Entonces ese lapso lo aprovechó muy bien México para hacer sus películas. Pues fíjense que antes de pasar a otro tema, porque podemos hablar más de Agustín Lara como artista, como compositor, ya se nos falta un poco, pero aquí yo quiero recomendarles este libro, Los ídolos sanados, de Carlos Monsiváis, que habla precisamente de Agustín Lara. Agustín Lara, la mistificación de una quimera, de una ilusión. Habla de José Alfredo Jiménez, de Mario de Cantinflas, de estos personajes importantes de nuestra cultura popular, y pues él los señala como los ídolos sanados. De Carlos Monsiváis, una antología global, una selección y prólogo de Jorge Soler, de la editorial Debate. Y aquí
transcribe varias melodías, habla de las diferentes biografías de Agustín Lara y de estos personajes que crearon todo. Pues de María Félix también, de María Conesa. Son figuras emblemáticas de nuestra cultura popular. Sí. Y hablando de cultura, la feria. La feria, ay, por favor, me pasa la hojita que salió ahí arriba. Ahí está. ¿A quién me dijo? Sí, pero tenemos frescas las noticias. Sí, pues ya inicia en esta semana, ¿no? Ya el 9. El viernes. El 9 de noviembre. Sí. Ya inicia. Va a estar en el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México, en Delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, pues va a estar interesante. Yo creo que es importante, ¿no? La literatura ahorita juvenil, infantil y juvenil, sí. Pues que es nuestra tarea, ¿no? Promover la lectura, y pues qué mejor para las generaciones ahorita pequeñas, que se les inculque desde pequeñitos el gusto. Ayer en una presentación del libro ahí en Casa de Cultura del profesor Lionel, igual tocaba este tema, que es muy importante pues llegar a los niños, pero por el gusto, o sea, no por obligación de que en las escuelas lo impongan, ¿no? Que te lees este libro y sino porque hay algún libro que nos va a llegar tanto, que nos va a gustar tanto, que vamos a tener que seguir buscando literatura que nos agrade, y pues qué mejor inculcarlo desde pequeñitos, la lectura, ¿no? Llegar y hay tanta literatura que para niños, y pues yo creo que es la tarea de los papás, principalmente acercarlos, ¿no? Sí. Y conocer. Va a estar desde el 9 al 19 de noviembre, ¿no? Hasta el 19 de noviembre. Son 2 semanas más o menos. Dos semanas, sí. Y ya es la feria 38. 38 años de esta feria. Y está cerca de el metro Refinería. Saliendo del metro Refinería. Saliendo, luego está el parque, cruzas unas vías de tren y está la entrada del Parque Bicentenario, y ahí empieza las varias actividades, talleres. Está interesante el programa. Es un paseo muy, muy agradable para fomentar el gusto a los niños y niñas. El programa dice que habrá más de 2.500 actividades que incluirán talleres, música, teatro, cuentacuentos, cines, juegos creativos, lecturas diversas, espectáculos, entre otros. Participarán 145 expositores y cerca de 1.300 sellos editoriales. Hay que ir, si no todas las 2 semanas, bueno, por un fin de semana para recrearnos y ver todos esos títulos para niños, niñas, jóvenes. Todo eso es nuevo, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Para lectura en voz alta también va a haber. Sí. Pues vamos despidiéndonos y saludando a nuestros amigos que nos escuchan, a Mario Sánchez, a Susana López, a Lucero Isabel García, a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, y agradecemos a Enrique Durán, productor de este programa de Utopía Radio y del programa Cultivando Ideas. Bueno, pues nos despedimos y ya la siguiente semana estaremos trayéndoles más efemérides, más temas de interés sobre la literatura, y para que se acerquen y pues compartan algo que nos gusta mucho a nosotros, ¿no? Leer y escribir, compartir y recrearnos en este mundo de infinito de las letras. Infinito. Amplio. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como diría Carmen, ¿no? Ya hablamos.